Hola, ¿cómo estás? Bienvenida arañita bordadora Isaac. Hoy bordaremos esta rosa con una puntada de base de red. Espero te guste. Así que vamos a comenzar con esta puntada. Es puntada número 37 de Adictas al bordado. Solo te mostraré la puntada de red en este pétalo, pero de preferencia haz todo tu diseño con esa base. Comenzaremos poniendo líneas verticales de esta manera en una sola hebra. Dejaremos un espacio menor a medio centímetro. Una vez que ya tenemos nuestra primer base o nuestro primer paso, pondremos líneas horizontales. Estas también tendrán un espacio menor a medio centímetro para que se forme una cuadrícula. Aquí la hice muy larga, la hacemos más corta para que no quede un rectángulo, sino que quede un cuadrado en cada una de las líneas. Y así haremos hasta rellenar. Ahora que ya está la cuadrícula, pasaremos en diagonal y esta segunda base que pusimos la vamos a ir tapando. Vamos a levantar la primera línea de nuestra primera base o paso. Así las iremos levantando, nos vamos moviendo hacia arriba, por decirlo así. Ahora estas son las que vamos a levantar, son las verticales, tapando las horizontales. Nota cómo me voy moviendo de una fila a la siguiente y recorriendo una hebra. Aquí agarré torcido el hilo, voy a corregir. Nos movemos a la siguiente fila y vamos a repetir exactamente lo mismo, agarrando las verticales, pasando sobre las horizontales. Y bueno, esto te decía, si estás trabajando en diseño grande, haz todo el diseño completo, así hasta terminar. Mira, aquí ya tengo la base de red. En toda la rosa usaré otro color, también nuevamente una sola hebra, y voy a trabajar en horizontal. Checa que voy a trabajar donde me puse como guía media y trabajaré
un cuadro de cada lado o una fila de cada lado. Cuento 2 cuadros y en el siguiente es donde entro. Nota cómo entré. Y ahora vamos a trabajar del otro lado, dejando el cuadro de en medio, que es el cuadro guía. Y nota, he formado una especie de triángulo. Me regreso donde di una de mis puntadas anteriores y vuelvo a dejar esos 2 cuadros y ahora voy a cerrar en el de en medio. Así. De tal forma que he formado un rombo. Y este rombo lo voy a repetir en toda la hilera, ahí del medio como guía y los laterales. Así que nuevamente, a partir de ese punto, vamos a contar 2 cuadros y salimos de uno de los lados. No importa cuál de los lados uses para salir. Cierro donde está el pico del rombo anterior. Nuevamente, a esa misma altura que salí del lado opuesto, voy a clavar mi aguja y a cerrar el triángulo. Y así llevamos medio rombo, que es lo que vamos a ir trazando a lo largo. Nuevamente salgo a uno de los 2 lados y cuento 2 cuadros y voy a clavar hacia en medio. Sería aquí donde corresponde. Voy al lado opuesto para que pueda yo cerrar este segundo rombo. Y así vamos a ir haciendo una especie como de cinturón o pulsera con rombitos. Nuevamente vamos a contar 2 cuadros y vamos a salir hacia uno de los lados de esa fila que estamos usando como guía. Checa que estoy repitiendo el mismo paso que he estado usando para formar estos rombos. Lo cerramos aquí en la punta y recuerda, nos movemos 2 hacia un lado y salimos en la línea o la fila de al lado de la línea guía que estamos trabajando. Vamos lado opuesto y salimos en medio de ese cuadro para cerrar en el pico anterior. Nuevamente salimos en uno de esos 2 puntos, sea derecho o izquierdo, y trabajamos 2 cuadros hacia arriba en la parte de en medio. Nuevamente dejamos 2 cuadros y salimos hacia uno de los laterales, cerrando ahí en medio. Vamos lado opuesto en la parte del medio y nos regresamos a cerrar en el pico. Nuevamente vamos a donde estamos en uno de los laterales, ahí sacamos nuestro hilo, avanzamos 2 cuadros y cerramos mero en medio de las 3 líneas que vamos trabajando. Lado opuesto, vamos y cerramos ahí en ese pico. Si tú gustas trabajar estos pequeños espacios, lo puedes hacer de esta forma, pero si no, también no hay problema si los dejas así sin trabajar en las orillitas.
Esto lo voy a hacer en el siguiente cuadro. Vamos a repetir, pero vamos a hacer un cambio. Aquí donde está el pico, ahora va a ser la punta de la cintura o los piquitos laterales del rombo. Nota que solo he dejado un cuadro entre lo que viene siendo el centro del anterior y esta nueva línea que estoy sacando. Y checa, a la altura de la cintura del rombo estoy haciendo el pico del anterior. Recuerda que contamos dos cuadros y salimos una fila al lado de donde estamos cerrando las puntas del rombo. Vamos a repetir el proceso anterior. Dos cuadros, vamos al otro lado opuesto y cerramos en el pico. Checa cómo coincide aquí nuevamente, estamos en la cintura de este rombo, coincide con el pico de los rombos de la hilera anterior. Aquí donde hay cintura es donde yo voy a cerrar en pico. Aquí donde está el pico corresponde que saque yo la cintura del rombo de esta forma y cerramos en el pico del rombo anterior. Ahora solo vamos alineando para ir haciendo este paso. Recuerda que estamos repitiendo lo mismo, solo que aquí los picos van a coincidir con la cintura de la hilera anterior en los rombos, y cuando le hagamos a estos la cintura va a coincidir con los picos del paso anterior, pero es exactamente lo mismo. Estamos trabajando dos cuadros hacia adelante, uno cerrándolo en la parte de en medio de esta línea guía y los otros se cierran hacia lado derecho y lado izquierdo de las siguientes líneas. Y mira, ya sí hemos sacado este paso, nos vamos a mover para trabajar lo siguiente. Volvemos a checar que coincidan los picos con las esquinas de nuestro rombo o las cinturas de nuestros rombos. Y solo dejamos una hilera, así que aquí también nuevamente dejaremos una hilera y vamos a seguir haciendo esa coincidencia que hicimos aquí. En toda la hilera. ¿Recuerdas? Aquí tengo pico y en este tengo la cintura del rombo. En esta corresponde que sea la cintura. Alineamos y es aquí donde vamos a poner uno de los picos laterales, así. Lo he puesto que quede más inclinado para que se note más la forma, puesto que estoy aquí en la orilla. Entonces dejo el de en medio y al lado es donde cierro. Avanzamos las dos líneas, recuerda, y vamos a cerrar. Tiene que ir coincidiendo con el paso anterior que pusimos. Y ya solo es cuestión de ir repitiendo e ir checando
que nuestros picos horizontales coincidan con los verticales. Contamos los dos puntos y nos movemos hacia un lado o los dos cuadros. Ahí solo cerramos del otro lado de donde pusimos el punto anterior. Avanzamos los dos cuadros y ya nada más vamos cerrando nuestros rombos. Y bueno, esto que hice aquí lo voy a repetir en el resto de la rosa, dejando una línea y poniendo esa pulsera o collarcito. Y mira, queda así nuestro diseño. Fuimos haciendo que coincidan los picos horizontales con los verticales, cintura de rombo con picos de rombo o las puntas. Y ahora el siguiente paso, solo vamos a ir uniendo. Este lo puedes hacer en vertical, como si fuera haciendo punto atrás, o lo puedes ir haciendo horizontal. Tú decides cómo lo usas. Yo lo voy a hacer horizontal. Te comento que esta puntada no es mía, me gusta mucho y decidí compartirla y a simplificarla para que todas podamos bordarla de una forma más sencilla y no se nos complique. Y nota, voy atravesando de pico de nuestra línea de rombos a la otra línea. Vamos a cerrar en el otro pico. Cerramos en recto, como puedes ver, pero estoy pasando por atrás en sentido de zigzag. Deshago mi nudo y regreso. Así, nota, voy cerrando pico con pico, pero voy en zigzag, voy de un lado al otro, cierro en este, pero salgo en el lado opuesto para ir cerrando del lado derecho. Ya te decía, esto lo puedes hacer de forma opcional. Lo importante es sacar el paso anterior y ya esto solo vamos cerrando los picos. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y a que dejes tu comentario y un me gusta en el video. Aquí que ya estoy en la orilla, hago sencillamente lo mismo, simulo esa última línea y me voy a pasar a la siguiente fila. Voy a trabajar toda. A ver, me acomodo para que lo puedas ver mejor. Y de aquí donde me acomodo voy a uno de los picos, ya sea derecho o izquierdo, y cierro con el opuesto. Voy al izquierdo y voy a cerrar en el pico derecho. Y esto lo voy a ir haciendo en esta línea con todos los picos. Todos vamos a ir haciendo que coincidan. Y si puedes checar, ya se empiezan a formar una especie de flores. Aquí cierro, voy a los siguientes picos. Del lado izquierdo empiezo y cierro en el derecho. Tú puedes, si quieres, trabajarlo de forma lineal. Yo estoy pasando de derecha a izquierda porque se me hace más práctico. Pero lo puedes trabajar como gustes. Lo importante aquí es ir uniendo los picos para formar estas flores. Como puedes ver, este paso ya es más fácil. Hemos simplificado mucho esta puntada. Normalmente se hacen simultáneamente.
el paso anterior y este para ir avanzando a lo largo de la rosa. Y nosotros lo hemos hecho por partes, primero los horizontales y ahorita estamos, por decirlo así, rellenando las verticales de esta forma sencilla. Nos vamos a mover a la siguiente hilera y vamos a repetir este mismo paso. Recuerda, estamos uniendo pico con pico, ya sea de la punta del rombo o la parte de la cintura. Y bueno, ya casi vamos a acabar. Espero te guste el resultado. Ya se van viendo las flores que te mencionaba, se van a ver a lo largo del diseño. Y de preferencia haz esta puntada más pequeña para que se luzcan más florecitas. Yo lo estoy haciendo así para que ustedes puedan distinguir bien la puntada y se animen a hacerla. Se me hizo un nudo, lo deshacemos y continuamos así, solo uniendo los picos. No se te olvide, esta es la puntada 37 de Adictas al Bordado. Y bueno, pues esto lo voy a hacer en la siguiente línea hasta rellenar lo que es toda la rosa. Y ya se van formando estas flores. Espero las puedas distinguir y te guste la puntada. Y aquí ya terminé, este es el resultado. Espero te sea útil y la pongas en práctica. Aquí donde ya no tenemos picos que unir, solo simulamos. Nota, vamos de contorno a donde está el pico, a esa altura. Y es ahí donde vamos a hacer nuestra puntada. Aquí desenredo mi nudo y ya seguimos trabajando. Recuerda, vamos a unir el pico con el contorno, simulando que tenemos del otro lado el pico de estos rombos. Y así es como vamos a terminar. Y bueno, ahora sí, ya quedó. Checa cómo se ve. Esta es la puntada 37 de Adictas al Bordado. Nos vemos el día de mañana para bordar la siguiente puntada. Ya nada más haré mi delineado o quizás la hagan más pequeño para que se note más. Eso aún no lo sé, pero espero les sirva. Hasta mañana, buen día.